y si me estáis oyendo me confirmáis que me oís correctamente. Voy a empezar un poco con la exposición que quería mostraros hoy. Como os digo, ya ha aumentado mucho el número de personas que hay en la sala gracias a vuestra colaboración y siempre es interesante que comuniquéis que estas jornadas de los viernes las estamos haciendo puntualmente todos los viernes y que nos gustaría que estuviera aquí mucha gente con nosotros. El tema de hoy es la separación de frecuencias. Alguien en el Connect que tuvimos la semana pasada propuso este tema como un tema para exponer. Ya comentamos que dentro de la página web que tenemos, psduser.com, existen diferentes manuales que trabajan precisamente con esa separación de frecuencias. Pero hoy lo voy a hacer yo aquí en directo con vosotros y así en el turno posterior de ruegos y preguntas, si queréis concretar alguna cosa, vamos a poder hacerlo. La separación de frecuencias no consiste en otra cosa que en tener una fotografía o imagen separada en dos capas, en la que en una en concreto tengamos el color que compone nuestra fotografía y podamos hacer cualquier trabajo de color, y en la otra tener lo que sería la textura propia de la fotografía y poder hacer retoques de textura. De esta manera no intervenimos cuando retocamos la textura en el color ni cuando retocamos el color en la textura. Para esto existen diferentes métodos. Antes de comenzar, voy a duplicar esta imagen, así vamos a tener el original en todo momento, y con este duplicado vamos a empezar a ver algunas cosas. Yo, por ejemplo, me puedo acercar a esta zona de la cara donde existe esta pequeña imperfección, esta pequeña mancha, y puedo utilizar cualquier pincel de los que conocemos que pueden retocar la textura o pueden retocar la información de color, como sería este. En este caso en concreto, si vierais con mi monitor, porque a través del Connect siempre baja un poco la resolución, sería bastante aceptable, pero existen aquí en esta zona una serie de imperfecciones en la textura o en la piel, dado que cuando he retocado tanto textura como piel. Voy a deshacer este paso y vamos a hacer lo que hemos comentado, una separación de frecuencias en las que tengamos en una capa el color y en la otra tengamos la textura de la fotografía. Lo primero que os tengo que aconsejar es que mi fotografía, en lugar de estar a 8 bits, esté a 16 bits. El motivo de esto es que si está a 16 bits, al hacer el cálculo matemático que va a realizar, tiene mayor posibilidad de combinaciones de colores y el resultado va a ser idéntico al original. Si está a 8 bits, va a ser aproximado. Por eso, dependiendo de cuál sea la calidad final que vosotros queráis para vuestro trabajo, tendréis que hacer una cosa u otra. Yo en este caso entro dentro de imagen, modo, simplemente voy a decirle 16 bits, no crea información nueva, la información nueva la va a crear a partir del cálculo que vamos a hacer ahora y no cambia en nada mi fotografía. Como digo, vamos a duplicar esta capa fondo. Recordar que hay diferentes formas para duplicar capas. Una de ellas sería pinchar, arrastrar hasta este icono de la parte inferior de nuevo y ya tendríamos esa copia de capa hecha, o simplemente a través de control o comando J, que sería también duplicar la capa o la zona que tengamos seleccionada, podemos hacer ese duplicado.
voy a irme a la parte inferior y voy a darle un nombre a esa capa. Voy a denominarle color. Como estáis viendo, aquí es la parte en la que yo voy a trabajar con el color y en la superior voy a tener la textura. Esta parte de arriba va a contener, como os he comentado, la textura. Vayamos a generar primero la capa de color. Dentro de la capa de color voy a entrar dentro de filtros y voy a decirle que quiero un desenfoque gaussiano de esa capa. ¿Por qué? Precisamente porque aquí solo quiero color, no quiero detalle de mi fotografía. Aquí es donde tengo que empezar a calcular cuál es la cantidad de desenfoque que yo quiero para que haya mayor o menor cantidad de detalle. Si yo me muevo por desenfoques bajos y lo que quiero eliminar, por ejemplo, es esa zona, o esta, en este color como tal no se está eliminando, en este desenfoque, perdón, tendría que aumentar ese desenfoque hasta un punto, vamos a dejarlo aproximadamente en 25, donde sí que tendría ya eliminada esa información, ya tengo perdida totalmente la sensación de detalle en mi fotografía. Recordar este parámetro, 25 es el desenfoque que yo le he causado. Vamos a confirmar OK, y a partir de aquí yo voy a tener ahora que generar en la capa superior una textura, única y exclusivamente textura, sin información de color o sin un exceso de información de color, que me permita enfocar lo que hay en la parte inferior. Si todos conocéis técnicas de enfoque, sabréis que dentro de filtros está el paso alto, que me va a permitir sacar los perfiles para enfocar. Como estáis viendo, estamos sacando todas esas zonas de perfil para enfocar esta imagen. Voy a cancelar y voy a comentaros que el proceso de separación de frecuencias tiene dos vías diferentes. Yo hasta este punto es igual para ambas vías. Lo que voy a hacer ahora es duplicar esta imagen en este punto y volvamos a la primera. Después, desde este punto en concreto, continuaremos con el siguiente método o modo de separación de frecuencias. En este en concreto, para conseguir que esa textura que yo he hecho con paso alto se adapte de una forma adecuada a la imagen que hay en el fondo y me deje la misma información, lo primero que voy a hacer va a ser trabajar el contraste que tiene la capa, para bajar ese contraste, ya que con toda la información de contraste machacaría la información de la capa inferior de color. Fijaros, entro dentro de imagen, ajustes, brillo y contraste, y aquí, como digo, voy a bajar el contraste. En este caso voy a utilizar o voy a activar esta pestaña de usar heredado para que trabaje con toda la información de la capa y me permita manipularla entera. Fijaros, voy a bajar ahora al 50%. Me está saliendo 51, voy a menos 50, y con ese contraste bajado ya es mucho más sutil en información de color la aplicación del siguiente filtro, que es el paso alto que yo os había insinuado anteriormente que íbamos a utilizar. En este caso en concreto, recordar que nosotros hemos dado un desenfoque de 25. Si yo aquí genero ahora un paso alto de 25, voy a confirmar, tenemos esa parte de enfoque que no teníamos anteriormente. Y es aquí donde yo voy a poder cambiar el modo de fusión para que se enfoque el color que tenemos abajo. Recordar que tanto el paso alto como el desenfoque tienen el mismo valor y en teoría se están contraponiendo uno al otro, es decir, le causo el mismo desenfoque que enfoque. Para eso vengo aquí y voy a decirle que vamos a utilizar luz lineal. Daros cuenta lo que ha ocurrido. Si yo paso de normal a luz lineal, estoy sobreexponiendo y subexponiendo zonas sobre el color que tenía en la parte inferior, ya que el gris es el color neutro
de todo este grupo de modos de color y de ese modo vuelvo a conseguir enfocar la imagen. Daros cuenta si yo desactivo esas dos capas, como estoy viendo perfectamente la imagen. Voy a activar esas dos capas y veo exactamente lo mismo. Lo que yo tengo en este momento, daros cuenta que la capa fondo está desactivada. Como digo, lo que tengo en este momento es, por un lado, la textura, esa sería la textura de mi imagen, y por otro lado tendría el color. Ese sería el color de mi imagen. De este modo yo ya voy a poder hacer diferentes retoques. Antes de continuar con los retoques, voy a explicaros otro método diferente, que es el que yo uso a la hora de realizar la separación de frecuencias, que va a conseguir exactamente lo mismo, es decir, tener la misma imagen separada en dos capas. Recordar que hemos aplicado el desenfoque en esta capa imagen que hemos duplicado, pero en este caso en concreto yo no tengo el por qué recordar cuál es el valor de desenfoque que yo le di a esa capa de desenfoque, con lo cual puedo desenfocar sin ningún tipo de problema y no tengo el por qué recordar cuál es, ya que lo que voy a hacer a través del método con el que voy a conseguir la textura es utilizar la información que hay dentro de esa propia capa que he denominado color. Para ello, fijaros, selecciono la capa de la parte superior y voy a una paleta dentro de imagen que se denomina aplicar imagen. Es una de las paletas que la gente no suele utilizar y nos da mucha versatilidad y nos da muchas opciones a la hora de realizar determinadas operaciones y determinados retoques de manera muy rápida. Fijaros, lo primero es la capa. Como os he dicho, yo voy a utilizar la capa de la información que ya tengo. En este caso voy a decir que quiero la capa de color. Está claro que lo que quiero son todos los colores, no quiero ningún color en concreto. Ahora veremos por qué tengo que invertir, pero tendré que invertir ese color. Simplemente voy a cambiar el modo de fusión. Y en lugar de utilizar un modo de fusión multiplicar, voy a decirle añadir. Daros cuenta como al decirle añadir empiezo ya a tener unas zonas como más contrastadas de la información que tenía. Vengo aquí, voy a cambiar la escala al 2 y si os dais cuenta, en este punto en concreto sería el mismo matiz cuando hemos bajado el brillo y el contraste a nuestra imagen. Tenemos esa misma sensación tenue de color. Y es aquí cuando invertimos esa capa de color para conseguir ese paso alto que habíamos conseguido a través del filtro. Lo único que ocurre es que en este caso en concreto nos podemos olvidar perfectamente de qué es o cuál era la cantidad de color que yo le había dado de desenfoque para hacer ese paso alto. Otra de las cosas que yo os aconsejo, dejarme que vuelva a hacer lo mismo que antes, poner en luz lineal, y ahora si oculto la capa debajo, como si la cambio, veis cómo no hay cambios en nuestra fotografía. Podemos o bien a través de una sola capa o bien en las dos capas tener la misma información. Como os digo, si os dedicáis a retocar fotografía con asiduidad, lo que tenéis que hacer es grabaros acciones de todos estos pasos para poder acceder a ellos rápidamente. De ese modo vamos a ahorrar mucho tiempo, no vamos a tener que ir paso a paso, sino que simplemente vamos a venir aquí, vamos a abrir la paleta de acciones, dejarme que genere aquí un nuevo grupo, vamos a llamarle Connect, y simplemente voy a eliminar estas capas que he generado y si queréis hacerlo desde el principio siempre tenéis que saber cómo trabajáis. Si trabajáis con una imagen que os viene de un archivo RAW de cámara, podéis tenerla ya a 16 bits. Si no, sería interesante que la primera acción que grabáramos sería la conversión a 16 bits. Vengo aquí, voy a poner en modo, voy a volver a dejar los 8 bits y voy a empezar a grabar esa acción nueva. Daros cuenta. Bueno, dejadme que le cambie el nombre.
voy a de separación de frecuencias y, como digo, voy a empezar a grabar. Primer paso, imagen modo, vamos a decirle que la queremos a 16 bits. Siguiente paso, recordáis que hemos duplicado una capa a través de este método o del que queramos. Voy a denominarla color. Vamos a confirmar que esa es la denominación que queremos. Con control J hago otra capa, vamos a denominarla textura. Y siempre es interesante que cuando generéis capas en una acción pongáis el nombre, ya que si no ponéis el nombre, al cambiar de idioma, el software con el que ejecutemos la acción no va a encontrar las capas, ya que fondo en inglés, por ejemplo, sería background, con lo cual no lo encontraría y no podría trabajar con él. El siguiente paso, recordemos que es trabajar con la capa de color y aplicarle un desenfoque. En este caso voy a poner un desenfoque gaussiano, voy a ponerle 25 y voy a decirle OK, sin mayor problema, pero ahora veréis cómo también hay que intervenir algunas veces en las acciones. El siguiente paso sería venirme a la textura y en la textura decirle dentro de imagen, aplicar imagen, con los parámetros, como veis, son los últimos que habíamos mantenido, RGB, invertido, modo añadir, escala 2, confirmamos y cambiamos el modo a luz lineal. Y de este modo oculto la capa fondo y ya tendría mi acción con la separación de frecuencias. Si yo abro ahora cualquier otra imagen, dejarme que vaya, por ejemplo, al programa Bridge a abrir, por ejemplo, esta imagen, esta imagen como tal es una imagen de Fotolia, que es uno de nuestros colaboradores, tenerlo en cuenta a la hora de buscar imágenes, vamos a poder encontrar de manera rápida muchas de las fotografías que necesitemos y, como digo, voy a aplicar directamente esa separación de frecuencias. En este caso en concreto también estoy trabajando con una imagen bastante grande y no tengo problemas a la hora de aplicar esa acción con los valores que yo le he dado. Como estamos viendo, es bastante más grande que la anterior, pero sí que hay que tener en cuenta precisamente este paso de desenfoque gaussiano. Dependiendo del tipo de imagen y del tamaño que tengamos, el desenfoque gaussiano tiene que ser uno u otro, ya que en imágenes pequeñas un desenfoque de un 25 puede ser muy grande y perder mucha información de color. Sin embargo, en imágenes mucho más grandes, como sería el caso de esta que estamos trabajando, un 25% de desenfoque gaussiano sería mucho más pequeño y mantendría en el color mucho más detalle del que en teoría tendría que tener. Estoy leyendo en el chat que se ha ido la conexión. ¿Me podéis confirmar si se ha ido o no la conexión? ¿Me estáis oyendo y me estáis viendo correctamente? ¿En el chat alguien me puede confirmar si se me oye correctamente y se me ve correctamente? A ver. Me dicen que no, me dicen que sí. Supongo que en los procesos en los que el ordenador ha estado trabajando, igual habéis dejado de oírme. Pero bueno, ¿es así? ¿Todo ok? Perfecto. Pues voy a continuar. Como os comentaba, ese desenfoque vamos a tener en un momento dado que trabajarlo personalmente, dependiendo, como os he dicho, del tamaño de nuestra fotografía. Para ello, recordar que aquí, en el icono de la acción del desenfoque gaussiano, vamos a poder venir aquí, hacer un pequeño clic y cuando llegue a este punto en concreto se me abrirá el cuadro de diálogo para que le pueda dar la información que yo quiera. Vale, voy a cerrar esta imagen, voy a volverme a cualquiera de las dos anteriores y veamos
¿Para qué sirve, como os he comentado, esta separación de frecuencias? Recordar que aquí teníamos el color, aquí teníamos la textura. Yo ahora me puedo acercar perfectamente, dejarme que haga un poco más pequeña esta zona que me he pasado. Y como digo, puedo acercarme perfectamente ahora a esa zona de aquí y cuando manipule, control Z, deshacer. Voy a desactivar el muestreado de todas las capas porque si no me está cogiendo el color, solo quiero trabajar en esa capa y de este modo solo estoy trabajando la textura, estoy dando un tono mucho más realista y no estoy manipulando el color de esa zona en ningún momento. Solo, como estáis viendo, la textura. ¿Qué ocurre? Si yo en un momento dado quiero trabajar el color, también tengo esa posibilidad de trabajar única y exclusivamente el color de la fotografía, o bien directamente trabajando sobre la capa de color, o bien generando una nueva capa y trabajando con ella. Fijaros, voy a seleccionar la capa de color, voy a generar una nueva capa y voy a coger el pincel. Antes de coger el pincel, voy a presionar la tecla de Alt con el cuentagotas para coger, por ejemplo, este color. Y lo que voy a hacer ahora con el pincel es bajar la opacidad, un 12%, vamos a bajar también un poco el flujo, y poco a poco voy a hacer un pequeño clic o una pequeña pintura en esa zona. Si os dais cuenta, muy sutilmente, dejarme que voy a subir la opacidad y a bajar el flujo mucho más, así aproximadamente. Daros cuenta cómo podemos eliminar brillos. No sé si lo llegáis a apreciar, o lo tendría que hacer un poco más salvajemente. Y podemos retocar incluso en algunas zonas la información de volumen, ya que pintando con el propio color que estemos seleccionando, daros cuenta que lo estoy haciendo con una opacidad muy baja. Vamos a seleccionar este color y vamos a pintar sobre esta zona en concreto. Podéis trabajar el color de las zonas con esta técnica de separación de frecuencias y de ese modo poder mejorar el retoque que hagamos a nuestras fotografías. Voy a ir, por ejemplo, aquí y si en lugar de perder tanta información como sería el caso, vamos a poder darle un poco más de información de color. Y matar un poco ese brillo tan fuerte que teníamos en esa zona. Entonces, con esta técnica, ya os digo, al tener separado lo que sería por un lado el color y por el otro lo que sería la textura, podemos intervenir con ella indiferentemente. Tanto si vamos a hacer este tipo de retoque estético, como si lo que queremos es experimentar. Imaginar que yo, por ejemplo, aquí voy a poner ahora encima una capa de ajuste de invertir. Daros cuenta que lo que acabo de generar es un invertido del color. Es lo que se está invirtiendo, pero la textura sigue siendo la misma. La textura no se invierte. Si yo pongo esa inversión en la parte superior, daros cuenta como aquí sí que estoy invirtiendo toda la información. En la parte inferior solo estoy invirtiendo el color de la fotografía. Lo mismo ocurre si en un momento dado yo genero una capa de curvas. Al generar la capa de curvas, yo voy a poder manipular la información de color. Daros cuenta que estoy trabajando única y exclusivamente el color como tal, pero no la textura. Si yo cambio y pongo esta información justo aquí arriba, dais cuenta cómo los matices de resultado cambian mucho, son mucho más duros y mucho más violentos cuando, si lo paso a la parte inferior, solo estoy trabajando con el color y la aplicación es mucho más suave. Esta es mi exposición. Ahora os voy a dejar con Iván. Espero que os haya gustado y que la podáis aplicar a vuestros retoques más o menos cotidianos cuando hagáis retoque estético, pero también recordar que lo podéis utilizar no solo para retoque fotográfico, sino también para fotomontaje.
Simplemente dejo en el aire el hecho de que en un momento dado imaginar que tenemos el color de una cosa y la textura de otra, y podemos ubicar uno encima de la otra. Podemos, como os digo, conseguir efectos muy llamativos con estas técnicas. Muchas gracias y adelante, Iván. Te dejo de compartir mi pantalla y te doy paso. Iván parece que no está conectado en este momento. No lo veo conectado, con lo cual voy a volver a compartir mi pantalla hasta que vuelva Iván. Dejarme que vuelva a compartir mi pantalla. Un segundo y ahora me confirmáis que la estáis viendo correctamente. Y vamos a ir a ver pues otra cosa. Dejarme que me vaya al programa Bridge y voy a buscar aquí otra imagen para compartir con vosotros otros trucos y otras técnicas diferentes. Voy a abrir esta imagen, dejarme que cierre las otras dos. Voy a no guardar. Voy a no guardar aquí y voy a no guardar. Voy a enseñaros ahora una técnica, como os digo, hasta que llegue Iván, es una técnica rápida, en la cual voy a limpiar el suelo de esta fotografía. Los que tengáis estudios o los que habéis trabajado con fotografías de estudio, muchas veces de pisar los fondos, tiene una serie de manchas y hay que ir poco a poco limpiándolas o trabajándolas. En este caso en concreto, lo que yo pretendo es, como siempre, ahorrar el máximo tiempo posible. Entonces, para ello, os voy a enseñar una técnica que me va a permitir limpiar esa información de manera muy rápida. Para ello, voy a entrar dentro de filtros y fijaros, hay diferentes desenfoques. Si yo aplico un desenfoque gaussiano, puedo ir machacando todo lo que quiera para eliminar esa información. Confirmo. Y ahora lo que tendría que hacer es, desde esta capa, voy a generarle una máscara de capa. Recordad que si presiono la tecla Alt o la tecla Opción, consigo rellenarla de negro, y ahora simplemente con un pincel y en color blanco, por supuesto, sobre la máscara de capa, dejadme que confirme que es blanco, sobre la máscara de capa voy a poner el flujo al 100%, voy a aumentar el tamaño. Recordad que la combinación de teclas es Control Alt y, como podéis observar, puedo ir limpiando de manera muy rápida ese fondo. ¿Qué problema tiene esto? El problema lo tiene cada vez que yo me acerque más al objeto real. Si yo me acerco al objeto real, como veis, el desenfoque está influyendo también en esa zona del objeto. Si yo elimino de la visión con mayúscula la máscara de capa, aquí no están definidos los bordes. Es por eso que tengo esa dificultad a la hora de poder realizar este tipo de operaciones. Voy a eliminar esta capa, voy a duplicar una capa nueva y voy a enseñaros otra técnica. En lugar de utilizar este filtro de desenfoque gaussiano, vamos a utilizar el desenfoque de superficie. Este desenfoque de superficie me va a desenfocar en la cantidad que yo quiera, pero siempre manteniendo un umbral. Este umbral, como estáis pudiendo observar en el fondo, está guardando o marcando los perfiles de color que ya existen. Cuanto yo más aumente el umbral, más desenfoque gaussiano generaré. Daros cuenta cómo ya empiezan a perderse esos bordes. Sin embargo, si yo trabajo con umbrales muy pequeños, muy bajos, entre un 15, un 30, puedo mantener
esos perfiles y eliminar, como estáis viendo, esa información. Si yo confirmo y ahora realizo la misma operación que hemos hecho antes, es decir, generarle una máscara de capa, yo voy a poder trabajar con ella de igual forma que he hecho antes, pero pudiendo aproximarme mucho más a los contornos y a los bordes, y de esa manera tener mucho más rápido ese retoque de fondo de suciedad que tenemos en la imagen. Dejarme que genere aquí esa máscara de capa, cojo mi pincel con color blanco y ya puedo ir trabajando, e incluso si hago mucho más pequeño el pincel, recordar que la dureza también la tendremos que ir aumentando según yo me vaya aproximando a los bordes. Puedo aproximarme Hola a todos, vuelvo a ser Nacho. Iván se le ha caído la línea, se ve que está teniendo hoy problemas, así que os voy yo a dar un poco más la tabarra. Voy a compartir la pantalla y voy a seguir contándoos algunas cosas. Okay, a ver, parece que Iván está. Sí, vamos a ver si funciona. Vamos a hacer el último intento. Está molestando dicen por ahí en Cali que la factura. ¿Sí me están escuchando todos muy bien? Por favor me avisan en el chat. Ok, bueno, gracias Ignacio. Espero que no tengamos más inconvenientes con la conexión. Hoy voy a hablar de dibujo isométrico. Bueno, la verdad es que en las dos últimas conferencias he tenido que correr algo, un poco por aquello del tiempo. Hoy prometo que voy a ir un poquito más lento. Vamos a trabajar con Illustrator y es, eh, la idea es realizar este tipo de infografías, de elementos, información gráfica, donde tengo un tipo de dibujo que no es propiamente perspectiva, sino el dibujo isométrico. Entonces tengo este caso, tengo acá este caso. Las infografías, como ustedes saben, se utilizan mucho en el tema de periódicos, de información visual, que le ayude al lector a comprender procesos, a entender mejor pues, los procesos de una manera gráfica. Entonces, pues la idea es crear este tipo de dibujo de información mediante acciones con Illustrator. Entonces, antes que nada, pues voy a recordarles el tema del bachillerato, el dibujo técnico, no sé si lo recuerdan, donde veíamos las vistas del objeto. Nos decían, bueno, tiene usted la vista superior del objeto, la vista frontal y la vista lateral, y lo que tiene que hacer es crear, obviamente teniendo en cuenta las medidas de los objetos. Fíjense aquí que tenemos esta medida X es esta misma, la altura es exactamente la misma, esta medida de profundidad es esta misma. Entonces, con base en eso, pues teníamos que crear algo como esto. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo se hace ese tipo de ilustración isométrica. Ojo, no estoy hablando de perspectiva, sino que estoy hablando de isometría, donde estos planos, estas líneas, perdón,
estas líneas son paralelas unas a otras, no van a llegar a un punto de fuga por acá, no se van a unir en ninguna parte. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, veamos cómo se hacía antes. Cuando lo hacíamos manualmente, nosotros utilizábamos las famosas escuadras. ¿Sí compraron escuadras por allá en el colegio? ¿Recuerdan? La famosa escuadra de 30 grados, 30 a 60 grados, y con con el rapidógrafo o con el lápiz empezábamos a dibujar todas estas formas. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que es hacer una caja con dibujo isométrico, donde yo tengo la vista superior, la vista de frente y la vista del lado del objeto. Ok. Esto pues hacerlo con números pues es definitivamente muy demorado, se puede hacer con números, o sea, especificando transformaciones de ángulos, de inclinación, de escala, pero yo puedo utilizar algo que viene también en Illustrator, de hecho ahorita Ignacio lo mencionó en Photoshop, que son las famosas acciones. Para habilitar las acciones vengo aquí al menú Ventana y habilito Acciones. Ustedes van a encontrar en Acciones un set de acciones que vienen por defecto. Yo aquí lo he borrado pues como para claridad del ejercicio, y lo que he hecho es cargar una acción, que ahorita les doy el enlace a la acción para que la descarguen, que se llama Isometrics 3, y esa acción es una carpeta que tiene varios pasos. La acción por defecto viene con esta parte que es seleccionar todo. Esta parte generalmente yo la omito, porque cuando yo le digo seleccionar todo y corro la acción, él selecciona absolutamente todo, todos los elementos que estén dentro de mi documento de Illustrator, y a todos esos elementos les va a aplicar la transformación. En ese caso, voy a correr la acción solo desde esta parte de la escala. ¿Qué va a hacer esta acción? Voy a desglosarla acá, y la acción lo que va a hacer es, a los elementos que yo tenga seleccionados, los va a escalar de manera no uniforme, sin escalando el grosor de las líneas. En este caso de dibujo isométrico, la verdad no es bueno dejarle contorno a los objetos, pero igual pues aquí si quiero transformar igual esos contornos lo puedo habilitar o regrabar la acción. Lo va a escalar en el eje horizontal 100%, o sea, no va a escalar horizontalmente, y verticalmente le va a dar una escala de 86.6. ¿A qué se refiere esa escala o por qué ese número tan raro, 86.6? Pues para mí, que nunca pasé matemáticas ni trigonometría, la verdad eso se refiere a las funciones de seno y coseno de los ángulos. Entonces eso es un resultado de una escala, que ahorita lo vamos a ver, de una operación matemática donde el 86.6 va a hacer que los objetos se escalen o coincidan cuando se les hagan las transformaciones. No voy a realizar una copia, y pues los orígenes aquí están definidos, el origen desde donde se va a ejecutar la transformación. Entonces, recuerden, voy a deshabilitar, o sea, no voy a correr la acción seleccionar todo, solo voy a correr la acción escalar. Voy a seleccionar todos los elementos y le voy a decir que escale. En la parte inferior del panel de acciones tengo unos botones, son los mismos botones que tenemos en Photoshop, donde yo puedo grabar una acción, puedo reproducir una acción, puedo crear una carpeta con acciones, o puedo crear una nueva acción, o puedo borrar una acción. En este caso, solo voy a aplicar esta acción, que es escalar, y le doy clic al botón de reproducir. Listo, ahí los objetos se escalaron al 86.6. Muy bien, voy a deseleccionar
y me voy a pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el paso siguiente? Paso siguiente, y aquí dice, paso 2, el panel de arriba. ¿Qué va a hacer ese paso? Va a inclinar ese objeto un ángulo de 30 grados, no le va a hacer una copia y básicamente pues va a seleccionar un origen en determinado punto de la imagen. Selecciono el objeto, selecciono el paso y doy clic en el botón reproducir. Ok, sigamos con el siguiente paso, pero aquí pues yo creo que esto tiende a volverse algo, sobre todo con acciones que tienen, sí, con acciones que tienen muchos pasos, puede volverse algo enredado esta parte. Entonces, en esa situación, la forma más rápida de trabajar es utilizar el modo botón, que también lo tenemos en Photoshop. Entonces, habilito el modo botón, de esa manera mis acciones simplemente se ejecutan con un botón. Voy a habilitar modo botón, y aquí tengo absolutamente todas mis acciones. Y voy en el paso, voy para el paso 3, que es el panel del frente, simplemente lo selecciono, doy clic en el paso, ahí lo tengo, y finalmente vamos al paso 4, que es el panel lateral, voy a dar clic, y observen que sucedió algo. Este relleno tiene un patrón, un relleno de patrón aplicado. Y lo ideal es que el patrón también se modifique cuando se modifica el objeto. Voy a deshacer dos pasos para mostrarles cómo lo hacemos. Voy a deshacer rotar, voy a deshacer inclinar. Y fíjense que este es un relleno de patrón. Voy a mostrarles el panel de muestras. Observen que tiene un relleno de patrón activado. Entonces, para hacer que este patrón se deforme cuando yo transforme el objeto, voy a las preferencias de Illustrator. ¿Dónde están las preferencias de Illustrator? En el Mac, las preferencias de Illustrator se encuentran, las preferencias de Illustrator se encuentran en el menú de Illustrator, preferencias, ahí las tenemos. En el caso del PC, en el menú de edición se encuentran las preferencias aquí en la parte inferior de los menús. Entonces voy a habilitar las preferencias. Y ojo con esta preferencia. Dice, transformación o transformar patrones. Ok, simplemente se habilita. Voy a darle OK y ahora observen qué pasa cuando yo selecciono selecciono un objeto y hago una transformación. El patrón también se transforma. Entonces voy a deshacer y ahora sí, estoy listo para el cuarto paso, que es el panel lateral. Lo selecciono, doy clic en el botón y me está aplicando la transformación. Bueno, alguien me decía, bueno, y ahora ármelo, y se puede armar con una acción. La verdad sería algo complicado porque todo objeto es distinto. En ese caso simplemente voy a hacer que todos los objetos coincidan en este punto donde se une la cajita, pero para eso es mucho más sencillo hacer que esta transformación para no utilizar ese resete, se vuelva a su estado original. La forma fácil de hacer que una transformación o un cuadro delimitador vuelva a sus valores por defecto es clic derecho, transformar y decirle, cancelar, clic derecho, transformar y decirle restaurar el cuadro delimitador. Ok, entonces de esa forma puedo situar mi cursor sobre este punto y llevarlo donde yo necesito exactamente. Buena idea agrupar. Y observen, ahí ya tengo mi cajita. Ok. Bueno, importante, adicional a eso no lo tiene
la acción es pues seleccionar para cada cara pues los valores de luz correspondientes. Voy a mostrar qué más puedo hacer con esas transformaciones isométricas. Voy acá con esta imagen. Lo importante en esto es hacer todas las caras del objeto, o sea, todas las vistas, su vista de arriba, su vista lateral y su vista frontal y su vista lateral. Entonces voy a ejecutar la acción con este objeto. Aquí estos son grupos. Si leemos aquí en la parte superior es un grupo, esto es otro grupo y esto es otro grupo. Entonces vamos a ejecutar la acción. Simplemente no voy a correrla en modo botón para poder correr la acción sin seleccionar todo. Entonces simplemente voy a escalar, selecciono todos los elementos que van a conformar mi objeto isométrico y empiezo a escalar. Ese paso es importante. Si no ejecutan ese paso, no van a coincidir las formas. ¿Bien? Entonces está escalado, deselecciono, importante deseleccionar, seleccionar el objeto que corresponde y empecemos. Panel superior, reproducir. Panel de frente, reproducir. Panel lateral, reproducir. ¿Ok? Voy a restaurar el cuadro delimitador. Y aquí tenemos el objeto. Muy bien. Voy a cuadrarlo un poquito mejor por acá. Okay. Podría habilitar guías inteligentes. Bueno, ahora viene algo importante acá y es, muchas veces necesitamos hacer más objetos. ¿Sí? Vamos a hacer más objetos, pero que esos objetos se encuentren dentro del mismo plano de tierra del objeto que está seleccionado. Y surge un problema. Veamos qué es lo que va a pasar. Si yo intento arrastrar esto hacia acá, fíjense que lo estoy transformando libremente, yo necesitaría que quedara pues en el mismo plano y si lo muevo libremente pues puede que me quede más arriba o más abajo del plano. Todos sabemos que si utilizamos la tecla Shift, el objeto se va a restringir a un ángulo. Explico. Si yo estoy oprimiendo Shift, fíjense cómo el objeto, si yo intento arrastrar, el objeto se restringe a un ángulo de 90 o 0 grados o, si muevo en el lateral, se va a restringir a un ángulo de 45 grados. Pero en realidad yo no necesito eso. Yo necesito que el ángulo sea exactamente ¿cuál? Vamos a verlo. Que el ángulo sea exactamente 30 grados o 60 grados. ¿Bien? Entonces, devuelvo acá y eso se puede habilitar aquí en preferencias. Si yo vengo aquí a preferencias y esta es la parte larga, general o comando K, tenemos esto que dice ángulo o restringir ángulo en español, donde yo puedo introducir el valor del ángulo. Aquí básicamente se juegan con dos ángulos, ángulo de 30 grados y ángulo de 60 grados. Voy a habilitar 30 grados, voy a decirle que OK, y ahora observen qué va a pasar cuando yo oprima la tecla Shift. El objeto se desliza, oprimiendo Shift, en un eje paralelo al plano de tierra, exactamente de 30 grados. O sea, aquí yo ya podría, digamos, sacar un duplicado. Ahora, si yo necesito hacer que el objeto se venga, por ejemplo, hacia adelante, pues el Shift no me va a servir. Ahí tengo que cambiar nuevamente las preferencias a ángulo de 60. Esa es la parte demorada. Voy a habilitar nuevamente las preferencias. Ustedes lo pueden hacer rápidamente con Control K o Comando K en el caso del Mac. Entonces, preferencias generales, ángulo de restringir ángulo a 60. Voy a decirle que OK. Y ahora si yo oprimo Shift, entonces aquí ya puedo crear toda una flota de buses, todos sobre el mismo, todos sobre el mismo plano.
y pues tenemos un dibujo isométrico que puedo manipular fácilmente. Igual, con la herramienta de selección directa, se pueden seleccionar partes de esos objetos y si las preferencias de ángulo están en ese valor, fíjense que puedo arrastrar en ese ángulo específico el objeto. Quiero mostrarles un plugin para Illustrator. Yo no lo vendo, no le voy a hacer publicidad, pero es un plugin que me habilita estos botones que están, que ustedes están viendo acá, que no vienen con Illustrator, no vienen ni siquiera en Illustrator CC, la última versión. Y es este, el plugin trae, dentro de otras herramientas, este cuadro de diálogo donde yo puedo habilitar ángulos rápidamente. Entonces voy a decirle que 0 y observen lo que va a pasar si yo selecciono un objeto, voy a hacerlo con la cajita y oprimo Shift, listo, restricción a 90 grados, restricción a, se restringe a 0 grados. Pero lo bueno del plugin es que si yo le puedo decir, no, hágalo a 60 grados. Entonces cuando yo arrastre, perdón, cuando yo arrastre, él restringe a 60. Ok, pero ahora quiero a 30. Doy clic y simplemente puedo crear rápidamente a través de este cuadro, de este panel, puedo crear esos ángulos rápidamente sin necesidad de estar todas las veces habilitando las preferencias del programa. El plugin tiene muchas más opciones. Yo puedo aquí cambiar el ángulo. Si oprimo Alt y doy clic, yo puedo restringir el ángulo a lo que yo necesite. Con respecto a las acciones, ¿dónde encuentran las acciones? Si ustedes, voy a editar aquí para no... Ops, ¿y qué pasó? Aquí el ángulo está a 60. Y observen que yo intenté escribir algo, inmediatamente me hizo un cuadro de texto y si yo escribo acá, él me va a escribir en ese ángulo. Ojo, si crean un nuevo documento, y lo voy a hacer aquí rápidamente, y intento escribir algo, el ángulo está todavía a 60 grados. Y esto no es por el plugin que tenemos acá, eso es porque el plugin simplemente va aquí a preferencias, general, y siempre me habilita un ángulo desde acá. Si ustedes quieren vengarse de alguien que quiera, no sé, que tenga que reinstalar su Illustrator, ojo con esto, debe estar siempre por defecto en 0, no se les olvide. Solo lo vamos a utilizar en el caso de que queramos realizar este tipo de infografía isométrica. Entonces, si ustedes van a la página de Adobe o habilitan el panel de intercambio, el Adobe Exchange, van a encontrar dentro de las acciones esa acción. Hay varias versiones de la acción. La que yo descargué, la que les acabo de mostrar, se llama Isometrics 3, creo. Voy a habilitarla acá. Isometrics 3. También tengo otra que descargué acá. Aquí me da otro tipo de infografía con otro ángulo, en ángulos trimétricos con otros valores. Esa acción no pesa absolutamente nada, o sea, es un archivo muy, creo que es un XML, es un archivo muy liviano. Se puede descargar, es gratuita. Entonces, bueno, a descargarla y a jugar con esto, a crear infografías isométricas de una manera sencilla. Entonces, Ignacio, te dejo. Gracias, Iván. Me estáis oyendo perfectamente, supongo.
Si alguien tiene alguna cuestión, la podéis ir consultando, tanto en la parte superior, como recordar que siempre podéis referiros o remitiros a la página web dentro de psduser.com. Hay un apartado de PSD Viernes donde podéis dejarnos los temas de los que queréis que hablemos, así como vais a poder darnos también todas las curiosidades o la información que queráis que os aportemos.